Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, Liz. Buenas Buenas tardes, tardes, Lick. licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. ¿cómo estamos? Buenas Vamos tardes, a dar inicio a nuestra clase. Lo vamos a pasar acá. Ahí está. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Me comentó Rosy, que es nuestra auxiliar, que algunos tuvieron inconvenientes con el examen. Entonces, les voy a, platicamos de ese tema si gustan al finalizar la clase. ¿Les parece? Para no entorpecer con la clase de los demás compañeros. Ahora bien, solo permítanme, solo estoy enviando algo. Bueno, les decía que a las personas que hayan tenido algún inconveniente, que no se hayan examinado por algo, pues no sé, si gustan, pues platicamos al finalizar la clase, ¿verdad? Vamos a ver cada caso concreto y ver qué se puede hacer. Bueno, el examen estaba sumamente fácil. Empecé a calificar algunos, pues todavía yo estimo que un par de días más terminaré de calificar y tipo miércoles antes de Navidad tendrán ustedes seguramente la nota, su nota. Vamos a variar un poquito el orden de las clases, sobre todo porque ustedes van a tener clase, vamos a ver, hoy, mañana, pasado mañana, jueves. Luego regresamos la siguiente semana porque el 23 no tenemos clases y su examen es el día 29. Entonces nosotros deberíamos haber terminado contenido a más tardar el día 27. Entonces voy a hacer una pequeña variación en las clases con el objetivo de pues terminar el contenido y abarcarlo todo. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los delitos informáticos. Bueno, con el tema de delitos informáticos que tenemos. Bueno, con los delitos informáticos quiero explicarles primero que nada que esta clase la vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a explicar una sección, vamos a analizar algunos artículos, vamos a continuar mañana e inclusive puede ser que terminemos de ver algunas cositas el día miércoles. Entonces es una clase bastante interesante y pues que tiene un contenido algo denso. Entonces quiero que pongan mucha atención. Bueno, la pregunta para empezar esta clase es, ¿dónde tienen ustedes más dinero? La mayoría de respuestas nos van a decir que debajo del colchón, algunos que en ningún lado, pero bueno, lo más común es que usted tenga su dinero en el banco. Eso lo sabe usted, pero también lo sabe el delincuente común. De tal cuenta que con el tema de los delitos informáticos hay muchísimos delincuentes que se dedican a robar dinero. Antes, en la modalidad anterior, el delincuente común quería robarle a una persona, entonces la asaltaba, ¿verdad? Entonces, esto implicaba un riesgo, que lo capturaran, la policía o que la persona le sacara un arma, lo lograran identificar, etcétera. Esto conlleva un riesgo. Ahora, con el tema de forma electrónica, ¿esto qué riesgo podría conllevar? Básicamente, pues ninguno. Podríamos actuar desde el anonimato, pues, estafando personas en algún otro lugar del país o inclusive en otros países y pues con cierto anonimato. Pero bueno, les decía que esto lo identificó el ciberdelincuente, pero vamos a poner un antecedente al tema de los delitos informáticos. El tema de los delitos informáticos nace precisamente con los virus o los malware. Un virus informático es un sistema operativo que tiene por objeto dañar las partes físicas de un dispositivo, o físicas o el software de un dispositivo, ¿sí? Este tipo de virus nace hace muchísimos años cuando algún ingeniero pues, quería crear un software que se replicara a sí mismo y se copiara tantas veces hasta que topara la capacidad de memoria
o de almacenamiento del dispositivo. Entonces, ese fue el primer virus que nosotros tenemos, porque ese programa que él diseñó para replicarse a sí mismo tantas veces como capacidad existiera en un disco, finalmente dañó el almacenamiento de un dispositivo. Este tipo de virus evolucionaron y pues en 1972 nace un antivirus denominado Creeper. Este virus se movía entre computadoras. Con el tema de las telecomunicaciones, yo les expliqué que el antecedente pues eran las comunicaciones cablegráficas y los dispositivos en aquel entonces podían conectarse a través de cables, ¿verdad? Similar al cable del teléfono y estar de alguna forma en una red privada. Entonces, este virus tenía la capacidad de copiarse a sí mismo y de moverse a través de esa red hacia otro dispositivo e infectarlo hasta infectar todos los dispositivos. Y entonces, esos virus informáticos han ido evolucionando y ahora tienen múltiples formas. Dentro de los datos que nosotros podemos dar que son relevantes, es que estos datos son de una empresa llamada Kaspersky. Ellos se dedican a la ciberseguridad. Entonces, en el 2020 saca un informe y decían que ellos estaban recopilando 323,000 muestras de malware diarias. Es decir, que sus dispositivos estaban teniendo o estaban protegiendo esa gran cantidad de ataques de forma diaria. Entonces, esto ya nos habla de que han ido evolucionando y que de alguna forma pues están alcanzando una gran cantidad de ataques en los softwares. Y básicamente el tema de los delitos informáticos nosotros lo podríamos clasificar en 3 grandes segmentos. El primer segmento es respecto al cibercrimen. El cibercrimen tradicional va dirigido a robar credenciales que tengan por objeto llegar a una cuenta bancaria y poder extraer dinero y robarlo. Entonces, ¿y por qué digo credenciales? Porque lo más típico, lo más común es que el delincuente se robe las credenciales de su banca en línea y que trate de engañarlo para robárselas. Pero también se roban las credenciales que nosotros de nuestro correo electrónico, de nuestras cuentas de Facebook, de nuestras cuentas de redes sociales o cualquier tipo de cuenta que nosotros creemos en las redes. O también lograr acceder a nuestro dispositivo y ahí ubicar notas, mensajes en las cuales se encuentra ubicado contraseñas o usuarios de nuestras cuentas que los lleven a robar dinero o la numeración de nuestras tarjetas. Esto es la mayor cantidad de ataques informáticos. Luego hay un 9.9, esto es una aproximación, claro, de ataques informáticos que están dirigidos a empresas y a los estados. De estos tipos de ataques existen muchos, ¿verdad? Unos pueden ser sabotaje o el objeto de destruir o dañar algún software o de robar algún software. Ustedes han visto muchos últimamente el tema de la piratería. Las empresas son atacadas, se obtienen copias ilegales de las películas, de las series, antes de que se estrenen y a veces ya están disponibles en la web, ¿verdad? Esa es una especie de ataque, ¿verdad? Que va dirigido a empresas y otras que también podrían ir dirigidos a los estados, como por ejemplo que boten las páginas web de las instituciones públicas. Ustedes dirán, y pues ¿y a mí en qué me afecta que boten una página web? Bueno, pues definitivamente le va a afectar porque de esa forma usted no va a poder acceder a ellas. Y póngase a pensar en su banca en línea. Usted hoy llega a su casa, quiere hacer un pago en su banca en línea, se conecta y no está disponible la banca en línea. ¿Por qué? Porque botaron el sitio web. Alguien atacó ese sitio web y bajó, ¿verdad?
Entonces usted ya no puede hacer su pago. Ahí ya le afectó. Luego, si yo les digo que ahora nosotros podríamos presentar nuestros memoriales de forma electrónica o recibir nuestras notificaciones y que ataquen los sitios web de las instituciones públicas, ahora definitivamente nos estaría afectando a nosotros para el cumplimiento de plazos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ataques, claro que nos impactan. Ejemplo de estos ataques podría ser Anonymous. Anonymous es es un colectivo de expertos en computación que se dedican a hacer ciberactivismo, o sea, manifestar por algunos temas en Internet. Otro ejemplo, y es un 0.1, es un porcentaje mínimo, pero pues es un porcentaje importante, son el ataque por ciberarmas, que son amenazas persistentes avanzadas o ATPS. Y vea, aquí es crimen organizado, esto ya es otra cosa, esto ya obviamente puede ser al Estado y también a empresas, pero ya es crimen organizado en el cual mezclan pues crímenes físicos como asesinato, robo, con ataques informáticos como espionaje. Y también hay algunos ataques que inclusive han producido estados. Un ejemplo de ello sería Estados Unidos cuando ataca unas bases en Irán que tenían por objeto destruir el lugar donde estaban produciendo el material que utilizaban para bombas nucleares o que ellos querían utilizar. Estados Unidos infecta esos dispositivos, roba información, va alimentando el software durante muchos meses hasta que finalmente destruye el software y los dispositivos. Esos son uno de los casos que vamos a platicar mañana. Pero bueno, en general, y para hacer un preámbulo, también en Latinoamérica, pues en el 2020, 676 millones de ataques. Los datos que yo les mostraba anterior era de solo una institución denominada Kaspersky. Estos ya son de todas las instituciones, de todos los lugares donde se recopila información, y ya estos eran los datos que nos decían. Y decían que había crecido un 59% respecto al 2016. ¿Y esto por qué son tantísimos ataques? Bueno, el tema es que cada año hay más cosas conectadas al Internet. Ya no es solo su computadora, su teléfono, sino ahora también es su televisión, ahora también son los cajeros automáticos, ahora también son muchísimas otras cosas, los carros, por ejemplo, con GPS, etcétera. Muchas cosas conectadas al Internet. Y bueno, con eso, pues yo siempre les digo que muchos, como ahora todos están conectados al Internet, creen que se ven así, viendo sus redes, pero realmente se ven así, ya ni siquiera observan la calle, van con el teléfono en la mano, no le ponen atención a nada. Pero bueno, era un chiste. Y entonces hasta aquí yo solo he hablado de ataques de software, ¿verdad? De un ataque informático dirigido a un software. Pero no solo ese tipo de ataques existen. También existen ciberdelincuentes que se dedican a crear dispositivos para cometer ilícitos. Por ejemplo, este que ustedes ven en pantalla es un keylogger. Es un dispositivo que tiene forma de USB que se conecta al teclado de una computadora. Y luego eso se conecta al CPU de la computadora. Y el objetivo de este keylogger es recopilar todo el texto que usted escriba durante esté conectado a ese dispositivo. Luego, el delincuente solo va, quita este dispositivo, conecta el teclado y usted probablemente ni se dio cuenta. Y luego el delincuente solo conecta este dispositivo a su computadora y tendrá absolutamente todo lo que se hubiera tecleado en ese dispositivo. Desde las credenciales de acceso, usuario y contraseña, todo lo que haya escrito, las páginas que haya visitado y tecleado, usuario y contraseña que hubiera tecleado para conectarse a las páginas web. Entonces, existen personas que se dedican a diseñar este tipo de dispositivo. Al igual, otro ejemplo de dispositivo, el skimming. El skimming es clonación de bandas de tarjetas de identificación o de crédito o débito. ¿Sí? Como por ejemplo su tarjeta, ¿verdad?
esta es clonación de tarjeta, ¿verdad? Pero básicamente es de la información que está contenido en la tarjeta. Entonces, para esas clonaciones se utiliza un dispositivo que está conectado a un hardware que luego le traslada a la banda la información contenida en la banda a otra tarjeta y con eso roban nuestro dinero. De eso vamos a hablar mañana. O los ataques de negación de servicio, que son ataques mucho más elaborados. Ya no es un ataque de un simple virus, sino es un ataque de un virus que tiene por objeto controlar muchos dispositivos para que todos estos dispositivos respondan a su llamado y hagan lo que les ordene, ¿verdad? Es como colocar como en modo zombie a los dispositivos y todos estos ataquen una página. Por ejemplo, eso es lo que se hace en un ataque de negación de servicio. Por ejemplo, la página del Congreso de Guatemala. Para que nadie accese a la página, se hace un ataque de este tipo. Ejemplo sería una página web donde se conecten 10 personas, navega bien. 100 personas, más o menos. 1.000.000 de personas, pues esa página se satura, el ancho de banda, no es posible recibir a tanta gente y bota los servicios. Entonces nadie puede acceder a eso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de este ejemplo lo voy a explicar mañana. O el tipo farming. Hoy en la mañana o ayer estaba leyendo algunas noticias en Twitter y era una noticia guatemalteca, ¿verdad? Donde una persona decía que le habían robado dinero y que habían trasladado ese dinero a una cuenta de ahorro, a una cuenta monetaria, perdón, y que el delincuente había llegado a sacar el dinero. Pero no sabía cómo. Y entonces, pues en el artículo se mencionaba, pues todo lo que, por lo que cuentan, yo puedo determinar que es farming. Este farming que es, digamos que es más complejo, pero bueno. Usted entra a Google, coloca Banco GT y a usted le aparece el primer enlace y uno le da clic a ese enlace, sin siquiera percatarnos a qué dirección nos estamos conectando. Ya estando allí, es una página idéntica a mi banca. Es idéntica. Entonces yo ingreso mis credenciales ahí y me da error, no puedo entrar, cierro. Y luego pues vuelvo a intentar abrir y así estoy hasta que entro, ¿verdad? En otra página podría ser. ¿Qué hizo el delincuente aquí? Puso un enlace para que usted entre a otra página que no es la del banco, sino es una que el delincuente diseñó que es idéntica a la del banco. Y otro ejemplo, el phishing, que es enviar enlaces desde distintas cuentas para engañarlo a usted. Puede ser una cuenta de Uber, puede ser una cuenta de Netflix o puede ser una cuenta de su banco donde le dicen a usted, mire, su cuenta tiene un problema, para corregirlo necesitamos que registre sus datos y actualice su información. Dé clic en el siguiente enlace. Y pues uno como ahí desde el encabezado del banco y pues tiene cierta lógica el mensaje, uno le da clic ahí y con eso pues uno va a una página donde ingresa unas credenciales, le dice guardado con éxito, cierra y se acabó. Pero ¿a dónde se conectó usted? Se conectó a la página del delincuente. Y muchos de ustedes pues no caen en esas prácticas, pero imagínense que el delincuente se lo mande a 100 personas y que una al día acceda a que le roben sus credenciales, pues se estaría llevando a cabo el ilícito. En general, de cuestiones como estas vamos a hablar en la clase de entre hoy y mañana y tal vez el miércoles. Siempre me dicen, mire, es que en Guatemala ese tipo de cosas no pasan. En realidad, pues sí pasan. El tema es que cuando caractericemos el ilícito se van a percatar ustedes que muchas personas no denuncian. Y bueno, muchas personas ni siquiera tienen un antivirus en el teléfono, ni siquiera tienen un antivirus en la computadora y son totalmente propensos a que sean infectados con un virus y que les roben sus credenciales, que les roben información. Miren, Kaspersky decía, solo Kaspersky, que es la empresa que hemos utilizado datos hoy, les decía que él estima que 9.100 millones al año en pérdidas por phishing. 9.100 millones. Y ustedes ven las campañas de los bancos de Guatemala donde dicen, miren, no caigan en esta estafa. Y luego,
Existen otras cosas más elaboradas, por ejemplo, ransomware. Ransomware es una especie de secuestro, pero de información. Aquí la pregunta que yo les hago es, ¿qué es más valioso para usted? ¿Su dispositivo o lo que está dentro de su dispositivo? ¿Qué es más valioso para usted? La computadora o lo que está dentro. Su teléfono o lo que está dentro. Sus fotos, sus conversaciones, sus documentos. A lo mejor para muchos de ustedes lo más valioso es lo que está adentro, ¿verdad? Tiene algún valor emocional, tiene algún valor por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso también lo sabe el delincuente. Infecta su dispositivo y le pide un rescate a cambio de que entregue la información que está dentro del dispositivo. Y si usted no paga el rescate, destruye la información, ¿verdad? Ese tipo de ataques informáticos lo acaba de sufrir hace no más de 1 o 2 meses el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, o hace unos 6 meses el Poder Judicial en Chile, o hace 3 meses el Poder Judicial en Costa Rica. Entonces son cosas que están pasando delante de nosotros y pues que a lo mejor no ha llegado esa información a nuestros oídos. Que hace algunos años un virus denominado WannaCry o Quieres Llorar infecta muchísimos dispositivos en el mundo. Y vean, estas eran las noticias que publicaba CNN y decía que, o BBC News, y aquí pues tienen lugares, todos los que están en verde fueron lugares que fueron infectados, ¿verdad? Los trenes en Alemania se manejan a través de sistemas informáticos bloqueados. Las universidades en China, todo se maneja de forma informática bloqueado. Los vuelos aéreos bloqueados. Inclusive en España, Telefónica estuvo bloqueada por 5 minutos en los cuales no podía ni comprar, ni pagar, ni prestar ningún tipo de servicio, ¿verdad? Generando pérdidas cada minuto que pasaba. En España, por ejemplo, Movistar accedió a pagar para que liberaran la información que estaba contenida en sus servidores. Pero bueno, son ejemplos. Ahora, ese fue el preámbulo de la clase. De eso vamos a hablar en estas clases. Hoy vamos a avanzar hasta, no sé hasta dónde nos dé tiempo, pero vamos a continuar mañana. Entonces, definición y caracterización de los delitos informáticos. Primero que nada, cuando hablamos de delitos, estamos ante la rama del derecho penal, ¿verdad? El derecho penal, pues, es parte del derecho público, que básicamente contiene el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, impuestas por el Estado, que tienen por objeto regular las conductas de los seres humanos que se consideren delito o falta, así como las respectivas penas y medidas de seguridad. En ese sentido, lo que hace el juzgador es que una determinada acción u omisión puede lesionar un bien jurídico tutelado, ¿verdad? Como puede ser la vida, el patrimonio, la indemnidad sexual. El legislador dice, esto hay que proteger la vida, hay que proteger la salud, hay que proteger la propiedad privada, hay que proteger la indemnidad sexual. Todos esos bienes jurídicos tutelados, pues el legislador, para protegerlos, crea tipos penales, para que los seres humanos no cometamos esas acciones u omisiones. Y si lo hacemos, incurramos en una sanción que tenga por objeto corregir esa conducta, ¿verdad? Entonces, aquí, pues en la USAC casi, pues la mayoría son penalistas. Entonces, ahora expliquemos una definición de delito informático. La definición de delito informático, pues, es la misma definición que nosotros hemos utilizado siempre, que es una acción, es típica, es antijurídica y es culpable. Es una acción u omisión, ¿verdad? Es algo que se hace o deja de hacer. Es típica. Es típica porque está tipificada, ¿verdad? Típico significa que el legislador lo definió como un delito, lo cual a su vez significa que debe estar regulado en nuestra legislación, ¿verdad? Asesinato, violación, homicidio, parricidio, tipificado. Antijurídica, que esté lesionando un bien jurídico tutelado. Y culpable, que se le haya asignado una pena, ya sea de prisión
multa, arresto, inclusive pena de muerte, que ya sabemos que en Guatemala no se puede aplicar, pero esas son las 4 penas principales que tenemos en la legislación. Entonces, es una acción típica antijurídica culpable que utiliza computadoras como instrumento para la comisión de los mismos o como un fin. Entonces, el término computadoras, entiéndase por su conjunto, que sería los sistemas informáticos o los softwares, el dispositivo como tal y las telecomunicaciones, ¿verdad? Eso, en general. Entonces dice que es una acción típica antijurídica culpable que utiliza las computadoras como un instrumento para la comisión de los mismos o como un fin. Como un instrumento. ¿Qué sería como un instrumento? Bueno, como un instrumento es una categoría en la cual el delincuente se vale de la computadora como método para cometer el ilícito, ¿verdad? Lo utiliza como un método para cometerlo, ¿sí? Un ejemplo de esto sería el pánico financiero. En la legislación, pánico financiero se establece como cuando se difunde información inexacta respecto a la situación de un banco que menoscabe la confianza de los clientes. Algo así dice el artículo. Entonces, ¿quién difunda? ¿Cómo podemos difundir? Puede ser la prensa, puede ser la tele, puede ser la radio, pero también puede ser sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, se difunden. Entonces, el fin, ¿cuál era el fin del delito? Difundir información falsa o inexacta del banco. Y yo, para cometer ese fin, solo utilicé a la computadora como un simple mecanismo, ¿verdad? Entonces, así tal cual. Pero existe la otra clasificación de que utilizan las computadoras como un fin. ¿Cuándo se utilizan las computadoras como un fin? Cuando el objeto mismo del delito es esa computadora. Me refiero a la información de la computadora, los software, el hardware o la red de telecomunicación. Entonces, en nuestra legislación tenemos algunos delitos informáticos. Por ejemplo, la destrucción de algún registro informático. Es precisamente destruir un registro que está contenido en una base de datos. Entonces, el objeto mismo de ese delito es la información contenida en el dispositivo, ¿verdad? Es lo que queremos dañar. Y bueno, alguien me dijo alguna vez, mire, es que esto de los delitos informáticos son los mismos delitos, solo que con computadora. ¿En qué se diferencian realmente? Bueno, básicamente es porque para este tipo de ilícitos la escena del crimen cambia. Ustedes están acostumbrados a esa escena del crimen tradicional, que está acordonada, que ahí con yeso está señalado la persona fallecida, etc. ¿Verdad? Que es una escena del crimen, tal vez de algún delito contra la vida. Que el mundo real, físico, tangible. Pero en este tipo de delitos, ¿dónde está la escena del crimen? Destrucción de un archivo informático. ¿Dónde está la escena del crimen? La escena del crimen ahora es el dispositivo. ¿Cómo me conecté al dispositivo? ¿Cómo tuve las credenciales? ¿Cómo logré acceder a la base de datos? ¿Cómo eliminé? ¿Qué daño causé? Todo ese registro ahora está ¿dónde? En un dispositivo, ¿verdad? Entonces la escena del crimen cambia acá. Y bueno, en ese sentido también nace la informática forense. En la última clase, yo la última clase la ocupo para hablar de ese tema que no les viene en el examen, porque no sería ético de mi parte que dar un tema un día antes y que les venga al siguiente día en el examen. Entonces yo no hago eso. Por eso es que yo les decía que solo contamos con 4 periodos esta semana y 2 de la siguiente y se acabó. Porque el siguiente, ustedes tienen examen jueves, miércoles, yo no voy a dar un tema nuevo. Yo voy a dar un breve repaso y voy a hablar
de informática forense, algo que no les viene en el examen, pero que no les hace estorbo saber. Entonces, les decía que esa rama, la informática forense, se dedica a investigar este tipo de ilícitos, ¿verdad? En Guatemala tenemos en INACIF un laboratorio de informática forense que se dedica a obtener la información de los dispositivos, restablecer archivos eliminados, borrados, incompletos, etc. De eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero bueno. Entonces, bueno, y bueno, la definición pues ya ni siquiera es, básicamente, ya hemos hablado, ¿verdad? Que es una acción, omisión antijurídico, típica antijurídica culpable, que tenga una pena, que utilice la computadora como un objeto, como un fin para la comisión del mismo. Pero bueno. También ya puse ejemplos de cuando es un delito informático que utiliza la computadora como un instrumento, ¿verdad? Que solo lo utiliza como el mecanismo para lograrlo. Pero como un fin, ya dijimos que el objeto mismo es el dispositivo y la información o las telecomunicaciones. Bueno, de esto pues ya no hablo tanto porque voy a hablar de delitos a continuación. Entonces, vamos a caracterizar quién comete este tipo de delitos. Bueno, comete este tipo de delitos un sujeto. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién lo comete? Bueno, el sujeto activo es, tradicionalmente lo asociamos con una persona en las películas, ¿verdad? Que tiene muchísimo conocimiento de computadora, que se sienta y empieza a escribir y saber qué escribe y se conecta pues a una base de datos y hace y deshace, ¿verdad? Y sí, ese puede ser un tipo, pero también puede ser aquel delincuente situacional. Una persona que no necesariamente tenga grandes conocimientos en computadora, pero por su situación laboral se encuentra en un lugar estratégico donde se maneja información de carácter sensible, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería el delito de registros informáticos. El que elimine un registro informático. Esto podría ser el digitador de RENAP, por ejemplo. Que le paguen a esta persona 500 quetzales para borrar un registro de esa base de datos, para que a una persona que está casada, ahora su DPI aparezca como soltero, sin haber hecho ningún trámite, ¿verdad? Entonces, esa persona, por su situación laboral, accede al sistema y le cambian el estatus de soltero a casado. Al revés, ¿verdad? De casado a soltero, ¿verdad? Para que en su DPI aparezca soltero. Entonces, esta persona no es ese hacker que ustedes, ese cracker que ustedes ven en las películas, sino que es una persona normal, pero por su situación laboral tuvo acceso a esto, ¿verdad? Ahora bien, ya que llegamos a ese término de hacker o cracker, pues aclarémoslo, ¿verdad? Hacker sería el experto en redes, en informática y en software, ¿verdad? Es una persona que tiene mucho conocimiento en este tema, pero que sus conocimientos no necesariamente los utiliza para delinquir. Muchas de estas personas asesoran gobiernos o empresas que se dedican a la seguridad informática. El que sí es un delincuente, para definir el término de forma correcta, es el cracker. Crack es una palabra en inglés que significa romper, quebrar. Entonces, el cracker está asociado a romper redes de seguridad. Entonces, ese cracker es el ciberdelincuente, ¿verdad? Y se sirve de sus capacidades para delinquir. En ese sentido, pues, se utiliza una clasificación bien común de las personas que tienen conocimientos en computadora y que pueden delinquir. El hacker, ya les decía que es meramente un especialista en informática. Luego está el hacktivista, la persona que hace activismo tecnológico, digital, ¿verdad? Es una persona que, ya les decía, Anonymous, que está en esa delgada línea de cometer un delito, ¿verdad? Cuando transgrede algún derecho, comete el delito, pero no necesariamente
están constituidos para eso. Los crackers sí, se dedican exclusivamente a delinquir. Con el tema de crackers, podríamos llegar a otra clasificación. Hay personas que se dedican a crear el software, hay personas que se dedican a comercializar y hay otros que se dedican a ejecutarlo. Por ejemplo, usted podría más o menos tener cierto conocimiento, comprar un malware para infectar personas y robar credenciales, ¿sí? Pero usted no sabe diseñar ese software. Entonces usted se lo compró a alguien más. Y miren, es increíble. Mañana vamos a hablar un poco de la dark web. Y existen sitios donde le dan a usted soporte técnico para aplicar un virus, ¿verdad? Pero bueno. Y por último, el tema de los terroristas, que eso ya mezclan la ciberdelincuencia con la delincuencia común y son redes o grupos organizados que se dedican a delinquir. Bueno, y hablemos de quién es el sujeto pasivo. ¿Quién es esa persona en la que recae el delito? Esa persona puede ser cualquiera de nosotros. Básicamente, como la definición de delitos es que utiliza la computadora como un medio, como un fin, entonces el abanico es sumamente amplio. Esos delitos informáticos bien pueden ser que estén dirigidos al bien jurídico tutelado de la vida, de la propiedad, de la indemnidad sexual, de la propiedad intelectual. Entonces, como son sumamente amplios ese abanico de posibilidades, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, incluyendo instituciones públicas o instituciones privadas. Con las instituciones privadas es bastante frecuente el tema de las estafas por phishing, que se roban credenciales y roban dinero al banco. Si se demuestra que fue estafado y usted paga algún seguro, el banco le va a devolver la plata. Si no, pues habría que ver cómo es cada caso concreto. Otro ejemplo sería el ransomware, ¿verdad? Pero ese tipo de delitos no son denunciados. Usted se imagina a su banco salir mañana y decirle, fíjense, estimados clientes, que nos atacó un ransomware, secuestraron la información de todos nuestros clientes, pero ya la recuperamos. Eso no va a pasar jamás, no va a venir un banco a decir eso, porque eso estaría dañando directamente su reputación, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que este tipo de ilícitos muchas veces no se denuncian. Con el tema del bien jurídico tutelado, de nuevo, sumamente amplio, protege una gran modalidad de los mismos, como puede ser el patrimonio, la propiedad intelectual, la privacidad, indemnidad sexual, entre otros, ¿verdad? El patrimonio, todas las modalidades de estafa, phishing, farming, etcétera, con la propiedad intelectual, ¿verdad? El delito que se dedica a copiar partes de un software, a la privacidad, que se dediquen a espiar, la indemnidad sexual, por ejemplo, los delitos que se refieren a la pornografía infantil, ¿sí? Entre otros. Pero bueno. Otros elementos importantes de este tema, y en el documento que yo les comparto para que ustedes vean, amplío estos, ¿verdad? Por ejemplo, la extraterritorialidad. Básicamente los delitos informáticos son transnacionales. Nosotros podemos estar siendo víctimas de farming, de ransomware, y nosotros podríamos estar en Guatemala y el delincuente estar en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en cualquier otro lugar del mundo. Además, este tipo de delitos gozan de cierto anonimato, ¿verdad? Al estar conectados en otro lugar, pues yo no tengo certeza inmediata de quién es el delincuente. Claro que se puede llegar a establecer quién. ¿Por qué? Cuando hablamos del protocolo del Internet, yo les decía que se compone de dos partes, TCP e IP. TCP decíamos que era el método de transmisión de información y el IP es la dirección que identifica de forma inequívoca nuestro dispositivo en el Internet. Entonces, cuando se identifica ese IP,
podemos identificar quién fue el proveedor y a través del proveedor quién es la persona que tiene este IP. Y de esa forma poder ubicar, entre otros tantos métodos, ¿verdad? Entonces, pero inmediato, no. Otro problema en Guatemala es que algunos ataques no están tipificados. Todavía Guatemala requiere que se creen varios tipos penales. Ya voy por 4, perdón. Delitos sin tratado de extradición. El problema que tenemos al ser transnacionales es que a pesar de que se investigue y se logre identificar, pero no tenemos un tratado de extradición con delincuentes que estén en Panamá, por ejemplo, entonces no podríamos continuar con la investigación y sanción, persecución y sanción de los delincuentes. Entonces, para esto existe el Convenio de Budapest, que voy a hablar de eso mañana. El Convenio de Budapest es un convenio que tiene por objeto que las partes, los estados parte, adopten una legislación común que permita tener tipos penales comunes y que al mismo tiempo le dé herramientas al ente investigador para que pueda realizar su trabajo y extraditar a las personas. De eso vamos a hablar mañana. 5, la evidencia es volátil. Si les digo que la escena del crimen cambió y ahora está en su dispositivo, esa información se puede perder o destruir para siempre. Entonces, para esto pues se han creado muchísimas herramientas y eso es parte de la informática forense digital. Y luego hay poca cultura de denuncia, ¿verdad? Muchas personas no denuncian porque creen pues que no van a encontrar al responsable, que no se va a lograr nada, y muchas de ellas se quedan con las pérdidas de dinero, destrucción de archivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Guatemala la pregunta es, ¿tenemos delitos informáticos? Y la respuesta es sí. Tenemos el artículo 274 de su Código Procesal Penal, perdón, de su Código Penal, decreto 1773, que en el capítulo 7 incorporó en el año de 1995 varios tipos penales, entre ellos la destrucción de registros informáticos, ya lo voy a explicar, la alteración de programas, reproducción de instrucciones o programas de cómputo, registros prohibidos. Solo vamos a apagar micrófonos de Juan Luis García Hernández. Bueno, porque, bueno, ya lo apagué. También les decía, manipulación de información, programas destructivos, violación de derechos de autor, violación de derechos de propiedad industrial, entre otros. También tenemos algunos delitos que están en la Ley de Acceso a la Información Pública, que es algo de lo que platicamos el jueves de la semana pasada, comercialización de datos personales o alteración o destrucción de información en archivos. Luego tenemos en el decreto nuevo 2009 algunos delitos como por ejemplo comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. En el decreto 64-2008, pánico financiero. Y por último, lo más reciente este año es el decreto 11-2022, que incorpora 2 tipos penales nuevos a su código penal, que es la seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnología y la información, y el delito de chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos. Ahora, pues vamos a explicar algunos de estos delitos. E insisto, algunos de estos los vamos a explicar hoy y algunos de estos mañana. El primero de ellos, pánico financiero. Delitos informáticos que utilizan la computadora como un método, ¿verdad? Como un objeto, como un instrumento. Este delito de pánico financiero, artículo 342, dice: comete delito de pánico financiero por quien elabore, divulga o reproduzca. Elaborar, divulgar o reproducir. Vea estos verbos rectores. Elaborar. Pues eso puede ser escribir a mano en un papel o también hacer un documento electrónico. Divulgar. Divulgar puede ser cualquier cosa, ¿verdad? En una radio, en la prensa, en la televisión, en el parque, pero también desde su dispositivo.
reproducir, o sea, hacer copias de, ¿verdad? Y eso de hacer copias también se puede hacer de muchos tipos y también en sus redes sociales. Por cualquier medio o sistema de comunicación, medio o sistema de información. Puede ser, ya les decía, la prensa, la radio, etcétera, pero también sus redes sociales. Entonces, este delito tendría por objeto emitir información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Este delito, pues básicamente tendría que probar que derivado de esas declaraciones irresponsables, los clientes perdieron la confianza del banco y retiraron su dinero. Es algo bastante difícil de comprobar. Pero bueno, entonces vean esta noticia en la pública Prensa Libre. Operativos en la capital y Suchitepeques dejaron la captura de un hombre y una mujer señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de una campaña para desacreditar a Banrural, en la cual se indicaba que las finanzas de la entidad eran irregulares. Entonces, vean lo que yo señalé en amarillo en esa noticia. Las pesquisas del MP detallan que Sixto Ábalos utilizó su perfil de Facebook para compartir información falsa. Don Juan Luis García Hernández, es la tercera vez que nos enciende su micrófono. Si no nos está poniendo atención, puede retirarse de la clase, no tenga pena. Pero enciende su micrófono interrumpiendo la clase. Por favor, les suplico que eso no vuelva a pasar a menos de que usted quiera o tenga algo que compartir con nosotros. Entonces les decía, el MP detalla que Sixto Ábalos utilizó su perfil de Facebook, ¿ya vieron? Para compartir información falsa sobre la entidad bancaria, la cual fue compartida por otros usuarios en redes sociales. Esa información provocó pánico en cientos de personas. Entonces, ven, en este ejemplo se utiliza la computadora, entendiéndose como el dispositivo, el sistema o la red de telecomunicación para cometer el delito. Y el delito era dar información falsa de una situación de un banco que menoscabe la confianza de sus clientes. Y el mecanismo para cometerlo aquí fue el dispositivo. Entonces, la escena del crimen aquí, ¿cuál es? El dispositivo desde donde se conectó, la red social a la que se conectó y se publicó, ¿verdad? Esos serán elementos que hay que presentar para probar. Otro ejemplo de esto sería el artículo 190 bis. Ya les decía que son dos delitos nuevos que se incorporan en nuestra legislación. Vea, seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de la información. Básicamente, este delito establece que quien a través de todo tipo o clase de medios tecnológicos, todo tipo o clase de medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, ¿verdad? Todo tipo de medios tecnológicos puede ser, obviamente, las redes sociales, podría ser una llamada telefónica, podría ser Zoom, podría ser cualquiera de estos, valiéndose o no del anonimato. Vea, con esto de valiéndose o no del anonimato, este es un delito en el cual un adulto acosa a un menor. Entonces, ese adulto se hace pasar por otro menor para ganarse la confianza del niño o niña o adolescente. Para ganarse esto, muy probablemente en su perfil de Facebook, él colocará una foto de un niño o de una niña o de un adolescente, ¿verdad? Y con esto, pues estará conversando con el menor haciéndose pasar por un niño de su misma edad. Y bueno, cuando ya se conectan a hacer una videollamada, ese tipo de cosas, el delincuente no conecta su cámara o puede conectar la cámara muy brevemente con videos de internet de un niño saludando, por ejemplo, ¿verdad? Cosas así que engañen al otro menor. ¿Y esto para qué lo hace el delincuente? Esta persona tiene por objeto solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico
propio del menor o de una tercera persona, ya sea que incluya o no medios audiovisuales. Es decir, podría ser solo palabras, voz, mensajes, ¿verdad? Aunque, porque dice, incluya o no medios audiovisuales. Podría ser solo meros mensajes, ¿verdad? Que el tipo haga que el menor diga cosas o escriban cosas. O podría ser también que le incluya fotos, videos, etc. P, tener o facilitar con tercera persona relaciones sexuales. Y C, facilitar la comisión de cualquier otro delito con la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente contactado. Entonces, básicamente el acosador aquí obtiene fotos o videos del menor mediante robo de contraseña o miente sobre su identidad, manipula al menor y le solicita material de contenido sexual o los fuerza, ¿verdad? Y esto es bastante común, miren, este tipo de delitos se han percatado los expertos que el delincuente ya obtuvo una foto, entonces se la manda al niño y le dice que le va a decir a sus papás si no se junta con él en algún lugar. Entonces el niño, adolescente, por temor, ¿verdad? Que publiquen esa foto, que publiquen esto, accede a llegar a un lugar donde muchas veces puede ser abusado sexualmente. Entonces, es un tipo penal que en Guatemala no existía y se incorporó este año y que hacía mucha falta. En general, este tipo penal utiliza la tecnología, es como un objeto, ¿verdad? Como un mecanismo porque el objeto es obtener algún tipo de satisfacción sexual con contenido del menor. Otro ejemplo de estos que utilizan la computadora como un mecanismo podría ser el artículo 195 bis, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. El tipo penal establece que quien publique, quien reproduzca, quien importe, quien exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore propaganda o difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio material pornográfico de persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada. Vean, este tipo penal pareciera confuso, pero si abstraemos sus tipos penales, se explicaría de la siguiente forma. O sea, es una persona que publique. La publicación se puede hacer de varios medios, ¿verdad? Pero este término está muy relacionado con temas informáticos. Imaginen, publicar en un sitio web, en una página web. Quien reproduzca es copiar y pegar, ¿verdad? O sea, hacer copias. Quien importe, o sea, mandar a traer. Quien exporte, quien envíe, quien distribuya, ¿verdad? Solo distribuir. Quien transporte, quien exhiba, quien elabore o de cualquier forma comercie, ¿verdad? Distribuir podría ser un grupo de WhatsApp. Elaborar es tomar, editar el video, ponerle la imagen de un niño o la voz, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ser real la imagen o la voz del menor, ¿verdad? Puede ser de otras personas, pero con la fotografía del menor. Eso ya sería pornografía infantil. Está utilizando su imagen. O con la voz del menor, estaría utilizando su voz. O comercie. Este tipo de delitos lo utilizan para vender esta pornografía infantil. Entonces, acá utilizan dispositivos para cometer este ilícito que sería todos estos los que establece el tipo penal. Sin embargo, algunos de estos se podrían hacer sin necesidad de un dispositivo, como por ejemplo, quien exhiba, podría imprimir una foto, ir y pegarla en algún lugar. La estoy exhibiendo y no necesito un dispositivo, ¿verdad? Entonces, este es claramente otro ejemplo de un delito informático que utiliza un dispositivo como un medio para su comisión. De nuevo, la escena del crimen, ¿dónde está? En el dispositivo, en esa página web, en ese sitio, en esos servidores donde se almacena, en ese lugar donde se tiene el host o el almacenamiento en la página web,
en ese sitio de comercio electrónico, en las tarjetas, etcétera, ¿verdad? Ahí está la escena del crimen y los mecanismos que utilizaremos para investigar. Un ejemplo de esto sería este caso. Este caso, pues, fue bastante conocido. Y vean, cómo en Prensa Libre publica, ¿verdad? Luis Antonio Enríquez Marroquín fue detenido el 6 de marzo del 2020, luego de una serie de allanamientos como parte de la operación Cerbero, en seguimiento a la investigación que inició por la localización de material pornográfico de personas menores de edad en un teléfono celular incautado durante una diligencia por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La Fiscalía, por otra cosa, incauta, pues llega un allanamiento y dentro de las cosas que incautaron había un teléfono. Y ese teléfono o varios grupos de WhatsApp que se dedicaba a distribuir pornografía infantil. Entonces, luego del hallazgo, la Unidad contra la Pornografía Infantil inició con el caso en octubre de 2019 y analizó información localizada en el celular. Se estableció la existencia de al menos 8 grupos de mensajería móvil, WhatsApp, en los cuales los integrantes compartían video, fotografía de abuso sexual. Y ojo, miren ustedes con los grupos, esos grupos, sobre todo los hombres, donde mandan porquerías, porque quien transporte, quien exhiba, quien reproduzca, quien distribuya, solo con darle reenviar, usted estaría distribuyendo y usted estaría cometiendo este delito. Solo por tener ese contenido en su celular, usted estaría transportando, ¿verdad? Este tipo de contenido y también sería parte de este ilícito. En ese sentido, con este caso, determinaron que habían más de 300 personas de distintas nacionalidades. Esto llevó a un caso internacional y encontraron que había personas en otros países. La noticia explica la detención de personas en Paraguay. Sin embargo, por este caso se detuvo gente en España, en Estados Unidos, en México, en Guatemala. Y hubo un caso anterior donde la persona era un estudiante de la universidad que se dedicaba a tener un sitio web de este tipo. Él lo administraba. Pero bueno, en ese anterior caso, ¿cómo detectaron todo? Facebook, se estaban mandando fotografías a través de Messenger. Facebook tiene un algoritmo que detecta por las facciones de la persona, por la cantidad de piel exhibida, si puede ser o no contenido de pornografía infantil. Dio una alerta a Interpol e Interpol a las fiscalías nacionales y así lograron la detención de otras personas. Y vea, ¿cuál es el problema con la pornografía infantil? El problema es que se ha demostrado que es una persona que tiene serios problemas psicológicos, es una persona que no se va únicamente a quedar con el tema de pornografía, sino que en algún momento podría llegar a abusar físicamente de un menor de su entorno. Entonces, una persona que consume pornografía infantil es un potencial violador de un menor de edad, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de ilícitos se persigue tan drásticamente y es uno de los delitos, pues, que podemos mencionar informáticos porque, de nuevo, cambia la escena del crimen. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, y vamos a continuar con esto mañana. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos saludamos mañana, primeramente Dios. Y me voy a únicamente con los compañeros que dijeron que tenían problema con el examen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Qué mandan? ¿Quién habló? Gabriel. Disculpe, ¿Sí que mandan? perdón, es que yo tengo una duda. Bueno, mi examen, o sea, yo sí lo mandé y todo, pero no me salió punteo. ¿Eso significa algo malo? No, en realidad